Tes de los visigodos. ¿De dónde vienen los visigodos? Los visigodos fueron una rama de los pueblos godos, que se instalaron a vivir dentro de los límites del Imperio Romano de Oriente, en la península de los Balcanes. Esto ocurrió porque estaban bajo la presión de los hunos y solicitaron asilo dentro del Imperio Romano, ofreciendo soldados para defender el imperio a cambio de tierras donde vivir. Sin embargo, las condiciones del acuerdo fueron rotas por ambas partes, produciéndose enfrentamientos armados y saqueos, hasta que el Imperio Romano fue derrotado en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Después de la batalla de Adrianópolis, el nuevo emperador romano, Teodosio, se vio obligado a firmar un tratado de paz con los visigodos en el 382. Este tratado permitió a los visigodos permanecer como un pueblo autónomo dentro del imperio, consolidando su asentamiento en la península de los Balcanes. Sin embargo, tras la muerte de Teodosio, el rey visigodo Alarico I, viendo que no se cumplía el tratado de paz firmado en el 382, inició una serie de campañas bélicas por la zona de Constantinopla, Grecia, y el norte de Italia, hasta que en el 410 saqueó la ciudad de Roma. Se establecieron posteriormente en la Galia, con su capital en Tolosa en el 418, como Estado federado de Roma, en un acuerdo similar a aquel por el que se establecieron en la península balcánica, ofreciendo militares para ayudar a defender al Imperio Romano de otros grupos germánicos a cambio de tierras en las que poder vivir. Una de esas ayudas fue la ofrecida en la batalla de los Campos Cataláunicos, frente a los hunos, en el año 451. Y otra ayuda fue la de combatir a los alanos, suevos y vándalos que se habían asentado en la península ibérica. De esta manera, entre los años 416 y 476, los visigodos expulsaron a los alanos y a los vándalos, confinando a los suevos a la región de Galaecia. El Imperio Romano de Occidente cae cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el general bárbaro Odoacro en el año 476, y es a partir de ahora cuando se puede hablar de un reino visigodo de Tolosa independiente. Pero esta caída del Imperio Romano generó un vacío de poder y numerosos enfrentamientos entre los pueblos germanos. Así, el reino de Tolosa fue atacado por los francos y fue derrotado en la batalla de Bouillé en el año 507. Esto hizo que los visigodos se vieran obligados a abandonar su reino en Tolosa y buscar refugio en la península ibérica, eligiendo Toledo como capital del reino durante el reinado de Atanagildo, entre el 555 y el 567. Los visigodos en Hispania. Recordad que ya se habían asentado en la península ibérica a principios del siglo V, cuando el Imperio Romano les pidió ayuda para expulsar a alanos, suevos y vándalos, y que logró expulsar a alanos y vándalos, confinando a los suevos a la región de Galaecia. No se sabe el número de visigodos que llegaron a Hispania. Se estima entre 100.000 y 200.000 visigodos en un territorio en el que había entre 6 y 8 millones de hispanoromanos, por lo que, usando las estimaciones más favorables, poco más del 3% de la población era visigoda. Para explicar cómo fue posible que ese 3% de visigodos dirigiera al resto de la población hispanorromana, tenemos que tener en cuenta el ya comentado vacío de poder que supuso la caída del Imperio Romano, la superioridad militar que representaban los visigodos, y su capacidad para pactar con la población hispanorromana. Vamos a hablar ahora de la organización política. La organización política de los visigodos en Hispania se caracterizó por una monarquía electiva no hereditaria, y quienes elegían al rey eran la nobleza y el clero. Esta forma de elección generaba inestabilidad política y luchas por el poder, a menudo resultando en asesinatos y usurpaciones del trono. Ayudaban al rey a tomar decisiones, pero solamente tenían la capacidad de aconsejar los siguientes órganos. Por un lado, el aula regia, que era un consejo asesor compuesto por nobles. Estos nobles tienen su origen en la división provincial romana, con duques a la cabeza de las provincias, y condes gobernando las ciudades. Por otro lado, los concilios de Toledo, donde se reunían obispos de todas las diócesis de Hispania para tratar asuntos religiosos y políticos. De la lista de los reyes visigodos, solamente vamos a hablar de 4 de ellos, que destacan por su importancia. El primero que vamos a nombrar es Aleovigildo, 568 a 586, que incorporó al reino suevo y estableció la capital en Toledo. El segundo del que vamos a hablar es Recaredo I, 586 a 601, que, en el tercer concilio de Toledo, estableció el catolicismo como religión del reino, dejando atrás el cristianismo arriano, que era la religión que tenían los visigodos. Con ello sentó las bases para la unidad religiosa del reino y el fortalecimiento del poder de la Iglesia. En tercer lugar hablamos de Recesvinto, 649 a 672, que promulgó el Liber Judiciorum, también conocido como Fuero Juzgo o Código de Recesvinto, un código legal único para visigodos e hispanoromanos, sin distinción de origen. Como cuarto y último rey visigodo hablamos de Rodrigo, 710 a 711.
Fue, como hemos dicho, el último rey visigodo. En el año 711, Rodrigo se enfrentó al ejército musulmán liderado por Tarik en la batalla de Guadalete, perdiendo esa batalla y poniendo fin al reino visigodo de Toledo, que sería sustituido por la conquista musulmana de la península ibérica. Si hablamos de economía, tenemos que decir que se acentúa la ruralización de la economía que ya se había producido al final del Imperio Romano. Las ciudades decaen en su importancia, y con ello el comercio. La economía visigoda estaba basada en la agricultura y la ganadería. Se cultivaban productos como cereales, vid y olivo. El legado cultural visigodo en la península ibérica es significativo. Así, si hablamos de arquitectura, tenemos que reseñar la construcción de numerosas iglesias, muchas de las cuales han sobrevivido hasta nuestros días. Algunas de las iglesias visigodas más notables son San Juan de Baños, en Palencia, San Pedro de la Nave, en Zamora, y Santa María de Melque, en Toledo. Estas iglesias son pequeñas, de piedra, y de poca altura, y se caracterizan por el uso del arco de herradura y grandes bóvedas. La decoración es escasa, y se concentra, sobre todo, en los capiteles. Los visigodos ocuparon las ciudades que ya había, y fundaron la ciudad de Recópolis, una ciudad construida por el rey Leovigildo en honor a su hijo Recaredo en el año 578 después de Cristo. Fueron grandes orfebres, como demuestra el tesoro de Guarrazar, un conjunto de coronas y cruces votivas hallado cerca de Toledo, que es una de las expresiones más destacadas del arte visigodo. Como personajes destacados de la cultura tenemos que hablar de San Isidoro de Sevilla. Escribió las Etimologías, que es una enciclopedia formada por 20 libros que compila y sistematiza el conocimiento de la época. Fue fundamental en la transmisión del conocimiento durante la Edad Media. En cuanto a la lengua, aunque los visigodos adoptaron el latín como lengua oficial, su lengua gótica original dejó un impacto lingüístico en el español moderno. Algunos ejemplos son palabras de origen militar, como guardia o espía. También hay palabras relacionadas con el vestido, como ropa o hato. Otras palabras como brote, parra, rueca, aspa o gavilán también tienen origen visigodo. Si algo te da grima, esa palabra también es de origen visigodo. La influencia visigoda también se puede apreciar en algunos nombres propios, como Rodrigo, Fernando, Alfonso y Elvira. Y ahora, 17 preguntas tipo test para repasar lo que hemos hablado de los visigodos. Pregunta 1. ¿En qué año saquearon Roma los visigodos bajo el mando de Alarico I? Eso, en el 410. Pregunta 2. ¿Cuál era la capital del primer reino visigodo establecido en el sur de la Galia? La capital era Tolosa. Pregunta 3. ¿Contra qué pueblo lucharon los visigodos en la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451? Contra los hunos. Pregunta 4. ¿Qué pueblo germánico derrotó a los visigodos en la batalla de Bouillé en el año 507? Fueron los francos. Pregunta 5. Después de la batalla de Bouillé, ¿a dónde se limitó el reino visigodo? A Hispania. Pregunta 6. ¿Quiénes fueron expulsados de la península ibérica por los visigodos entre los años 416 y 476? Los alanos y los vándalos. Pregunta 7. ¿Qué ciudad se convirtió en la capital del reino visigodo en la península ibérica? Toledo se convirtió en la capital del reino visigodo. Pregunta 8. ¿Cuál era la proporción aproximada de visigodos en la península ibérica según las estimaciones? Eran solo el 3% de la población. Pregunta 9. ¿Cómo se caracterizaba la monarquía visigoda en Hispania? Era una monarquía electiva. Pregunta 10. ¿Cómo se llamaba el consejo asesor formado por nobles que ayudaba al rey? Se llamaba Aula Regia. Pregunta 11. ¿Cuál era la religión mayoritaria entre los visigodos? Eran arrianos. Pregunta 12. ¿Qué rey visigodo estableció el catolicismo como religión oficial del reino? Eso es, ese rey fue Recaredo I. Pregunta 13. ¿Qué código legal unificó las leyes para visigodos e hispanoromanos? El Liberio Diciorum, también conocido como Fuero Juzgo. Pregunta 14.
¿Quién fue el último rey visigodo? Don Rodrigo, hasta el 711. Pregunta 15. ¿Qué obra de San Isidoro de Sevilla recopiló el conocimiento de la época? Las etimologías. Pregunta 16. ¿Cómo se llamó al conjunto de coronas y cruces votivas hallado cerca de Toledo? El tesoro de Guarrazar. Pregunta 17. ¿Cómo se llamó la ciudad construida por el rey Leovigildo en honor a su hijo Recaredo? La ciudad de Recópolis. Esperamos que este vídeo y este cuestionario te hayan servido para consolidar tus conocimientos sobre los visigodos.